Recordo molt bé aquest viatge a Madrid, era els nostres començaments com a grup de percussió i anar a Televisió Espanyola a gravar-ho per a un programa cultural que es deia La Tabla Redonda i també fer un concert en el Festival d'Otoño de Madrid dirigit per el nostre benvolgut Llorenç Barber. Era tot una gran experiència que mai s'oblida per molts anys que passa. Buenas noches, señoras y señores, buenas noches también a ustedes, gracias por estar aquí. Aprovechamos la estancia en Madrid con motivo del Festival de Otoño del músico vanguardista más influyente en el mundo de las artes y las plásticas escénicas. De la mano de John Cage entraremos en un mundo o en una dimensión diferente. A principios de los años 40 me vi bastante turbado por problemas personales y profesionales. Y fui a un psiquiatra y pedí ayuda. Y me dijo que podía arreglar mis problemas de forma tal que escribiera más música tras haber recibido esa ayuda. Mucho más música de la que en aquel tiempo ya componía. Y ya en aquel tiempo componía tantísimo que la idea de componer aún más, escribir más música, era algo alarmante, desde luego. Con lo cual le dije adiós, muy buenas, me voy. Simultáneamente, un músico indio que venía de India, era una mujer, habló conmigo y me dijo que la música occidental tenía un efecto negativo en la música oriental. Y le pregunté lo que le había dicho el músico cuando le preguntó para qué servía la música. Dijo, para llegar a una tranquilidad de espíritu, para llegar a una paz interior, para que el músico esté abierto a influencias divinas. John Cage vam tindre la sort de conèixer-lo un any abans de que ens deixara. Un home que despertava passions i al mateix temps polèmica i radicalitat, ja que la seva obra estava basada en el silenci, en la experimentació i en la improvisació. A mi em fa dubtar, i aquests dubtes són els que ens mantenen i alerten i ens espenten a continuar amb la recerca de trobar un so o una nova manera de fer, d'organitzar so, i al mateix temps transmetre emocions. Gracias, John Cage. ¿Cómo compone su música que, según usted mismo expresa, lo hace desde el silencio interior? Lo que hago es, en vez de querer expresar mis sentimientos o ideas, cojo números del I Ching, los pongo en relación con las preguntas de los instrumentos de música, y en vez de optar a hacer elecciones, utilizo operaciones totalmente aleatorias y escucho. Me convierto en un oyente en vez de convertirme en una fuente. John Cage va tindre una influència molt gran en la música i sobretot en la percussió. I també en el grup Percussions de València, que va ser amb el nom amb el que van néixer, passar a dir-se Amores com a tribut a una de les obres de John Cage. Per això la visita a Madrid, trobar-se en ell, fer la primera aparició amb la seva música en Televisió Espanyola, va ser una de les vivències més destacables de la història d'Amores. Escuchemos la música de John Cage.